Tejada. Fran Tejada ya es una especie de asesor de nosotros. Fran Tejada le pedimos que viniera hoy porque ya estamos en abril y algunos hemos olvidado de que estamos en el año de las exportaciones. Y en ese año de las exportaciones tiene que haber una situación agropecuaria que permita que esas exportaciones se incrementen. Te hablan a veces de los invernaderos, te hablan del guineo, te hablan de la piña y te hablan de los tratados que impiden una comercialización más fluida con países que a veces competimos y otras veces no. Yo quiero dejar a Fran que nos hable de cómo él ve el país, si realmente nosotros estamos en capacidad o de ser autosuficientes, que ya es suficiente éxito, si nosotros pudiéramos producir nuestra propia comida o si nosotros vamos a incursionar en producir productos para que nos suplan de divisa. Fran, adelante. Buenos días. Es un tema muy interesante las exportaciones y hay países que han creado culturas sobre la exportación. Nosotros todavía no la hemos creado, aunque este es un año declarado de las exportaciones. Pero comparando, por ejemplo, a Costa Rica con nosotros, el año pasado Costa Rica exportó más o menos 20.000 millones de dólares y nosotros apenas llegamos a 10.100 millones. Pero Ecuador... Bueno, Ecuador sí exporta también, pero yo dije Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Entonces, yo, como soy un entusiasta con las exportaciones, creo que en el país hay que crear más ambiente para ser exportador. Porque tradicionalmente los gobiernos, todos, no tuvieron la idea de fomentar las exportaciones. Y las exportaciones que tenemos se fueron creando poco a poco. Pero en el caso que mencioné de Costa Rica, ahí crearon un ambiente en el año 86 para que hoy sea un renglón importante en Costa Rica las exportaciones. La gran diferencia que tenemos con Costa Rica es que los productores dominicanos, la mayoría son medianos o son pequeños. O sea, la agricultura dominicana es, en su mayoría, minifundista. Cuando dijo el director de la reforma agraria hace un momento aquí, de latifundio, aquí nunca ha habido latifundio como hay en otros países. Aquí hay 2 o 3 empresas grandes que sí, vamos a decir, tienen mucha tierra, pero tú la puedes contar con los dedos de la mano. O sea, eso no es mucho. Cuando yo voy a Argentina o a Uruguay o a Brasil, yo no digo el área que yo tengo en mi finca, porque allá yo sería uno de las reformas agrarias de ellos. Allá todas las tierras son grandes en Argentina, toda la finca. Entonces, nosotros tenemos que, y eso que lo oiga bien el presidente Medina, para nosotros, como él declaró el año de la exportación, hay que crear un ambiente. Sí, pero tú has dicho algo y quería dar un chin para atrás. Cuando tú hablas del trigo argentino, del ajo de Chile y de Argentina y de la frontera, que ellos tienen ahí una producción grande de ajo, esas 2 naciones, el problema de la carne, es más, la misma Nicaragua está exportando mucha carne. La pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos que conformarnos con cuotas pequeñas de productos o hay algo que nosotros podemos incidir de manera importante. Por ejemplo, en el guineo podemos subir las exportaciones. ¿Por qué fracasó el tema de Cotuí con las piñas? Es decir, esas cosas que se nos presentaban como grandes renglones de exportación. No tratar de competir con Rusia con su trigo, con Estados Unidos con su arroz. Pero ¿hasta dónde podemos crecer realmente? Bueno, tú mencionaste un tema que es el de la piña. Aquí hay un futuro muy fuerte
y la tierra la tenemos ahí en el CEA. La mayoría de la tierra se la han robado, pero todavía queda como 1.000.000 de tareas, más o menos. 1.100.000. Y 1.000.000 de tareas producen suficiente producto para uno incidir en el mercado mundial. En piña sí. En piña sí, porque Costa Rica es el mayor exportador del mundo y lo que tiene son más o menos 700.000 tareas. Y ellos son los mayores exportadores de piña en el mundo. Porque el mayor productor es Brasil, pero ellos no exportan porque se la comen ellos mismos. Cuando estudiábamos medicina, nosotros teníamos clasificados los médicos, unos médicos y unos estudiantes que eran unos diablos dando diagnósticos, pero a la hora de poner los tratamientos eran cero a la izquierda. Todavía Pregunta. Si a ti te llama Danilo Medina y te dice, Frank, tú no necesitas nada, ni empleos del gobierno, ni préstamos, ni nada. Realmente, ¿qué puede hacer el país ahora mismo para que a fin de año podamos decir que el año de exportaciones fue relativamente un éxito? No tan rápido, no. Y que no sea lo que hizo con el turismo, que le largó 10 millones, de llevarlo de 4 a 10, era mucha ambición. Sí, pero llevábamos por 7. Bueno, está bien. Sí, llevábamos por 7, o sea, va creciendo. El asunto es que las exportaciones no se logran de la noche a la mañana. Yo estoy de acuerdo con él declarara el año de las exportaciones para que despertara el interés en sus funcionarios. Pero aquí hay que crear un ambiente entre los productores y el gobierno. Hay que hacer una alianza, como está de moda ahora decir. Hay una alianza estratégica. Bueno, hay que crear algo. Por ejemplo, el presidente venía a cometer un error. Sencillo, pero un error. Existía el BNB y ahora lo convirtieron en Bandex. Sí, Bandex. O Bandex, como se quiera decir. Y ese banco, los que están ahí son muy buena gente, todo esto. Pero ese banco no tiene la estructura para incidir en las exportaciones, porque él está aquí en Santo Domingo. Pero eso es para financiar exportaciones. Sí, es para ¿Pero eso. dónde tiene que estar? ¿En Jaina o en Montecristi? No, eso debería estar en un departamento, una división del Banco de Reserva que tiene oficina Una ventanilla del Banco de del Reserva. Banco de Reserva que tiene, o que hagan un acuerdo ellos, que tiene oficina en toda parte del país. Entonces, pero yo haría lo mismo con el Banco Agrícola. bueno, yo dije eso una vez, pero ahora como ahí está Carlos Segura, que es íntimo amigo mío, y ahí no puedo yo opinar nada. Y el ahora. Banco Agrícola que se convierte en lo que es. El FEDA. El FEDA. El FEDA, hombre, una Bueno, cosa social. ahí hay que reconocer que los organismos internacionales estaban presionando para eso. Inclusive había un grupo de dominicanos que querían que el Banco Agrícola lo convirtieran en el FEDA. Porque legalmente el FEDA es del Banco Agrícola. Sí. Es el artículo 8 de la ley orgánica del Banco Agrícola. Sí, pero tiene que regirse por las normas prudenciales también. Ahí es que está. Entonces, el Banco Agrícola, por primera vez, no me gusta usar esa palabra porque todos los políticos la mencionan, pero ahora se está llevando por lo que diga la superintendencia de banco, pero eso le cuesta un dineral al Banco Agrícola, porque la superintendencia, yo no sabía que esa gente cobraban tanto, pero son millones que le cobran al Banco Agrícola por darle la supervisión y a los demás bancos, y al Banco Agrícola lo tratan bien. Pues con eso te digo todo. Pero volviendo a las exportaciones, yo creo que el país tiene algunos nichos que se pueden explotar para eso. Por ejemplo, organizar mejor los invernaderos. En Israel, el gobierno a principio creó una empresa para que apoyara a los exportadores. Y cuando ya los agricultores allá, que allá son Kibutz y Moshav, que son cooperativas, y el Kibutz que nada más se ha organizado en Israel, entonces ellos siguieron solo exportando. Pero al principio tenían el gobierno al lado. Porque yo una vez, tú y yo tuvimos un amigo en común y los dos trabajamos con él, que era don Payo Ginebra. Ah, Payo, sí. Don Payo, que era un inquieto, creó una compañía para exportar y se estaba exportando en sociedad. Camarones eran, ¿verdad?
Eso fue después, pero originalmente había una de vegetales. También. Y se estaba exportando unos tomates de San Juan de la Maguana, que los únicos países que llevaban esa calidad a Estados Unidos era Israel, Holanda y República Dominicana con el proyecto de Don Payo, que también estaba Danilo Caro metido en ese proyecto también. Pero los brokers, es una organización en Estados Unidos que eso engañan a cualquiera. Entonces, cuando la empresa es pequeña, y en el caso de nosotros, aunque el accionista era Don Payo, que era un empresario muy distinguido, era una empresa pequeña. Entonces, cuando íbamos a cobrar allá, a veces nos decían, el tomate llegó mal. Y entonces me decían, si pone un abogado te sale más caro. Así que de eso así. Una vez nos engañaron con $50,000, digo yo. Porque se quede entonces perdido los $50,000. Entonces hubo que dejar el negocio por eso. Entonces, el gobierno tiene que, una de las cosas que tiene que dar apoyo es crear en el país una exportadora privada y que le dé apoyo a eso, a principio, porque hasta que no cogen la fuerza necesaria, la organización que hay en Estados Unidos, los brokers, los tiran a un lado. Ahí hay uno que está sentado aquí, que seguro va a hablar de eso. Él tiene un proyecto de exportación, pero si no lo amarran bien, lo engañan a ellos también. Es decir, el único error que él dijo en estos días aquí, que la piña es muy rentable. La piña es rentable, pero no como él dijo. Eso no deja un 40%. Yo soy productor de piña. Eso no deja eso. Entonces, en la piña, perdón, hay un campo. Hay una enorme para producir productos para exportación. Porque tenemos las tierras del CEA que no están haciendo nada con ellos. Aquí el azúcar que se produce, o lo producen los vecinos, o lo produce el Central Romana. Y un poco Barahona. Y un poco Barahona porque está en el sector privado, arrendado. Pero lo que son los ingenios del Estado, que todavía queda, te dije, 1 millón más o menos. Puede ser más o menos, no sé, de tarea. Eso lo pueden arrendar a empresas que se quieran dedicar a producir piña y hay un mercado enorme. Se nos queda un artículo. El mango realmente es un producto que hay que pensar en él. Sí, pero no en grandes volúmenes, porque no tenemos la tierra para producir grandes. Pero no llegamos a lo que hacemos en Guineo, ¿verdad? No. En Guineo hay un potencial, pero y hay buenos productores. Cada vez que viene te pregunto lo mismo y no voy a dejar de hacerlo. El Valle de la Vega Real, que todo el mundo sabe que geográficamente eso llega casi hasta Cotuí, un poquito más. ¿Se puede diversificar todo ese arroz que hay en ese valle? Bueno, de la Vega para San Francisco, Bajo Yuna y San Francisco y todo eso. Esa es la única zona que en el futuro va a quedar produciendo arroz, porque las demás zonas no tienen agua para arroz, ni San Juan de la Maguana, ni la línea noroeste. Pero he visto que inclusive el agua es tanta que hasta daño hace. Y ha hecho daño. A mí me ha hecho daño la lluvia, el exceso de lluvia. No, y el río cuando... Y el río cuando entra, como entra a mi finca, cuando se devora. ¿Y dónde está usted? En Angelina, Cotuí. La finca mía, el río Camus le pasa por el medio. ¿Y no se puede coger una parte para sembrar guineo y plátano? Yo siembro plátano, pero no guineo porque es demasiado húmeda esa zona ahí. Entonces el banano necesita la línea noroeste porque tiene más hora luz y tiene una humedad relativa de un 50%. Entonces tú eres de la escuela Israel, de que tú le das a la planta el agua en forma mecánica, es decir, la sequía es lo mejor y darle agua cuando necesita agua, como Alfa y Montecristo. Esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Porque tú llevas garantizado. Y ahí tiene el yaque y los dos yaques, el del sur y el del norte, que saque el agua de ahí. Lo que pasa es que el PLD, para no decir Danilo, porque tiene 18 años en el poder. Sí. Es casi una dictadura en el poder. Y lo que falta. Yo espero que no modifique la Constitución. Ahora vamos a hacer a Abinader y a Hipólito PLDistas. Buena idea. Sí. Buena idea. Como yo no soy de ningún partido, o sea, yo no tengo problema con eso. Fran, ¿cuál era el parentesco suyo con Berto Tejada? Él era mi padre.
era su padre. Yo Sí. trabajé en esa zona y él era el líder de los sembradores de plátano en ese entonces. Y se hablaba de un hijo de él que estaba me parece que era senador o diputado. ¿Era vos? No. Nunca don Alberto Bien. tuvo un hijo político. Quería aprovechar que No, don Fran siempre le ha cuidado, además de producir el medio ambiente. Me acaban de pasar una información que por Domínguez Brito están sonando, yo no sabía que la gente sonaba más, están sonando Domingo Contreras y Osiris de León para ministros de medio ambiente. Bueno, eso es una decisión Felicitamos a los agraciados. Eso es una decisión del presidente. Seguimos hablando Sí. sobre exportación. Sí, yo creo que el país tiene un potencial para exportar, porque lo hemos logrado en azúcar. O Pero- sea, Central Romana exporta azúcar. No, y el SEA exportaba azúcar. Ah, sí, cuando el SEA era el SEA. Y muy Pero no te olvides Pero que no, un no hace embajador... tanto, no hace tanto tiempo, ¿no? No, en los años 70, el SEA llegó a producir 1 millón de toneladas de azúcar. Pregúntale a Fernandito. Sí, eso. Y de Fernando ca- puede venir un y día de- aquí a hablar de y eso. de calidad. Inclusive Balaguer en los años 70, cuando quería su cuota azucarera, él alababa el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó con el plátano que en un momento tuvimos que traerlo de Ecuador? Ah, eso fue por efecto del clima. ¿Fue? Efecto del clima. Bien. Otra cosa. No, pero espérate, ahora hay problemas, hay un exceso de producción de plátano aquí Sí, ahora. veo, pero con el exceso y todo, ¿cómo es posible que tú encuentres una guaguita platanera, plátano a 5 pesos y en un súper a 17 pesos? Pero te pregunto, ¿a cómo te lo pagan allá en la finca el que va a buscarlo en el camión? Bueno, el FIA 20 Sí. lo están pagando, si es bueno, de 3 a 3,5 en cada unidad. Ay, Dios. Y el Y criollo. es el que me llega a 15 pesos aquí. Sí. Y a 20. Y el criollo lo están pagando de 4 a 5 pesos la unidad. ¿Y qué pasa si tú traes ese plátano y lo vendes aquí en la capital? Ah, eso es una mafia, los intermediarios. Por ejemplo, yo quise venderle al Nacional, pero cuando yo vi toda la estructura que ellos exigían antes de, yo que lo haga otro. Porque primero te pagan después de los 100 días. Mientras que tú vayas al 3,5, te lo pagan ahí mismo, uno encima de otro, Sin haber broker, ¿eh? No, sin haber bloque, ahí mismo. no son 90 ¿Cuántos días. plátanos produce una mata de plátanos? Depende de la variedad. Promedio, sí, pero promedio. No, la criolla, Sí. que el ministro de Agricultura debería darle una orden, o el presidente Medina, a Lidia, para que comiencen a investigar sobre el plátano. A las bacterias Erwinia está acabando con el plátano criollo y Pero el no hay que plátano... investigar, lo que hay que preguntarte a ti. Pregunta, ¿cuál es la variedad que menos produce y la que más produce? Para yo saber cuánto... el criollo es el que menos produce y el FIA es el que más produce. ¿Cuál es el promedio entre esos dos? Bueno, el FIA tiene en promedio más o menos 60 unidades, porque si la tierra es muy buena, pero no hay tanta tierra buena, este puede llegar a 80 unidades. Y ahí, si tú le dejas todas las unidades, él puede llegar hasta 120 unidades. Pero para el comercial, yo estoy hablando de cosas comerciales. Porque si don Carlos Y si viene a ti aquí... te dan 350 pesos por lo que produce una mata promedio. 100 unidades a 3 pesos y medio. No, pero yo no produzco 100, yo produzco 60. Bueno, pero pon 50. Yo digo 5 comercial. por 4, 20. Ajá. 200 pesos Sí, un árbol. Sí, así es, ¿Eh? así es. ¿Y cada cuánto tiempo esa mata pare? ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿Eh? Como te dijeron a ti una vez que no vivo en una finca de plátano. Sí. Te dijeron, no, cada 8 meses. Y en estos días estoy hablando con un técnico De San Francisco. de agricultura, sí, de San Francisco, de agricultura. Y dice, no, porque un proyecto que tiene el gobierno en el sur, el plátano produjo a los 8 meses, digo, serenamente tuya. Sí. Porque el plátano aquí y en Pekín dura de 10 a 12 y 13 meses, dependiendo la administración que y tenga. en una tarea, ¿cuántas plantas usted puede sembrar? Lo tradicional aquí ha sido 100 matas por tarea. ¿Cuántas? 100. Pero en el caso mío le pongo más. Así que, Bien. Sí, pero No. perdón, hay algo muy pero importante. para ponerle más que tener irrigación, ¿eh?
Sí, pero hay algo muy importante y es que el plátano, como se está diciendo, si se hace escalonado, usted puede tener varias cosechas dentro del mismo plantón del estirpe de la mata. Bueno, sí, eso es tú sembrar todos los meses una... O dejar aquella, sí, depende del manejo. Sí, depende del manejo. Doctor, para que la planta de plátano Pero, le produzca siempre. Pero perdón, siempre dura 12 meses la planta. Claro, cada planta de ese... Sí. de esa- Hay capacidad para producir más plátano. Sí, sí, sí. Y consumo hay. El consumo, el gran problema que tenemos es que queremos exportar, pero el que se puede exportar es el criollo, entonces no lo quieren pagar al mismo precio que el otro, los exportadores. Entendí. Entonces el FIA 20 dura muy poco, se madura rápido, que por eso es que tú no lo ves en el Nacional y en el Bravo y en los supermercados. Y de ahí esto ha sido una propaganda de esa gente. Frank, perdón, Adelante. Porque se Frank, madura rápido. anoche me llamaron a mí. Yo casi no acostumbro a hablar, pero a uno le hacen preguntas por estar en el programa. Que por qué la gran producción que nos tocó un poco al principio del país ahora mismo de plátano, y ya hablamos de ese margen tan distante de 20 pesos en un supermercado y de 5 pesos en la calle, el mismo plátano con una guagüita. Sí. Bueno, eso es la intermediación. Sí, pero esa alta producción, ¿qué fue lo que pasó en el país? Bueno, que hace 2 años, como dijo don Julio, el país importó plátano y en ese momento yo estaba vendiendo a 8 pesos en finca, era un gran negocio. Bien. Entonces la gente comenzó a sembrar plátano y sembró La no tanto. planificación. Bien, No Fran, planificación. Para nosotros terminar, los obstáculos para la producción, no vamos a hablar ni de consumo interno ni de exportación, para que haya producción hoy día es financiamiento, plagas, clima o mercados. Los dos más difíciles son el clima y mercado. El Clima y mercado. Porque si yo el año pasado perdí como 12 millones de pesos en mi finca, porque yo se entró a la finca. Y yo tengo seguro el de Agrodosa. No te olvides que yo fui el primer gerente de Agrodosa. Sí, yo no sabía. Entonces yo aseguro mi cosecha. Y la mayoría de los que producen plátano aseguran la cosecha. Pero la cosecha, que eso lo establecí yo, lo que garantiza es una parte de la producción. pérdida. Porque no tiene dinero para, como en Estados Unidos, para pagar la cosecha. Entonces, ahora mismo para la producción, el problema es mercado y es, por ejemplo, ese señor que acaba de llegar ahí, él puede producir más queso y yogur y todo si hubiese mercado. Ahora la pregunta es, el punto de producción, si se sube, si el país sube su producción, tiene los elementos que los respalden. Me estoy refiriendo, vamos a suponer que tú le digas a Capeto, produce yogur. Dice, sí, pero no, produce yogur, que yo te voy a garantizar una cosa. El precio que tú me vas a vender el yogur. Si no llegas a venderlo en el mercado a eso, el gobierno subsidia. ¿Hay algún país que hace eso? Asegurar el precio al productor. Estados Unidos. ¿Qué le asegura? La papa, por ejemplo. Es decir, le asegura una parte de la cuando el precio del mercado baja del equilibrio del productor, el gobierno entra a subsidiar. Y eso cuesta mucho, ¿eh? En Estados Unidos. A los sí. gobiernos, Sí. aquí costaría mucho. Sí, cuesta dinero. Sí, eso no, habría que hacer un estudio para ver cuánto es, pero cuesta dinero. Pero eso implica un INESPRE, ¿verdad? No, Un INESPRE de no, verdad. no, INESPRE, yo lo sé rara, el INESPRE. El INESPRE es una mala palabra para los agricultores. Yo gobierno, lo que pasa que Y no es de estabilización de precios. nunca lo ha hecho. El INESPRE se creó en el 69 y lo único que le dio promoción fue a la PL 480 de Estados Unidos y sacó del mercado la producción de maní, sacó del mercado una serie de productos que ahora, yo creo que yo iba a hablar una hora aquí, yo vine preparado para eso, porque yo no terminaba con las exportaciones, era otro día, Sí, y me van a invitar. Bueno, pues, Si hablar no soluciona el problema, nos cogemos 4 horas todos los 4 sábados. horas todos los sábados. Eso no es. Hay mucha gente que me dice, ¿con cuántas horas, con cuántos minutos cuentes? Con lo que tú quieras que solucione algún problema. Que solucione. Adelante. bueno, en el caso, yo quiero que el presidente tome muy en serio en estos 2 años y meses que le quedan, porque yo no estoy en contra de la reelección,
Lo que yo estoy en contra de que modifiquen la Constitución, porque le hemos modificado 39 veces. Y si se modifica otra vez, son 40 veces. Oye, eso quiere decir que un país... Está bonito ese número. ¿Eh? Me gusta ese número. Bueno, 40 mejor que 39. sí, bueno, es bonito el Y número. fácil para acordarse Es también. muy fácil para acordarse. Y en la Biblia está el 40. Y melodioso, 40 Sí, y 20. 40 y 20, correcto. Pero ya tú y yo no estamos en esa edad. Y la cuaresma. Correcto. Entonces, yo creo que el presidente en estos 2 años y meses que le quedan de gobierno debe hacer un esfuerzo para impulsar la piña como exportación. Porque hay tierra en el país y la tiene el gobierno. Y hay tecnología ya, o se puede traer de otro país. Y no es costoso, eso se puede hacer. Entonces, lo que sí que hace falta, que el Banco Agrícola, el gobierno le ha dado más o menos 7.000 millones de nuevos recursos y ha dado muchos préstamos. Y el Banco Agrícola no hay problema con los préstamos ahora. Pero no le han dado dinero, para préstamos a 10 y 12 años. Entonces, las exportaciones, el que va a hacer los proyectos necesita financiamiento a 10, a 12 y a veces hasta 15. Hay un San Juan de la Maguana, como el presidente de allá, hay un programa que presta hasta 15 años en San Juan de la Maguana, con financiamiento del BID, y a una tasa privilegiada de un 6%. Pero yo estoy luchando para que eso vaya al país entero. Y a lo mejor se logre, porque esa es una forma de hacerlo. Bien. El gobierno anuncia año de las exportaciones, o tú has visto realmente acciones para incrementar las exportaciones, o es un anuncio de tipo político. Pues yo creo que esa fue una expresión del gobierno de crear entusiasmo entre los productores, y hay gente que se está entusiasmando. Pero yo, como te dije, promover las exportaciones lleva años. Y esa cuña que tú me metiste ahí de reforma constitucional, ¿a qué viene? No, eso no fue cuña. Yo lo único que si el presidente se va a reelegir, como tú, hay que modificar la Constitución. Y tú estás con la reelección, pero no con la modificación. No estoy con la modificación de la Le Constitución. buscamos la vuelta con el Tribunal Constitucional. Se desacredita si hace eso. Porque es que la Constitución actual del 2015, dicen en la 20ª disposición transitoria, que el gobierno del periodo 2016 al 2020 no se puede reelegir. Bueno. Y entonces hay que modificarlo. ¿Cómo se modifica? En el Congreso. Porque es la Constitución que hay que modificar. Así que lo dice. Así es que lo dice. Tú dices. Así es que lo dice. Hay que modificar. Hay que modificar. Bien. ¿Tú crees que podemos hablar algo más de exportaciones? Sí. Yo quiero incentivar la producción de carne de res. Aquí somos muy buenos produciendo Sí, pero carne tú de estás pollo. hablando de carne de res. Aquí vino el doctor Ibarra. Ajá. Hizo una propuesta hace mucho tiempo de que tanto en la res como en el pollo se puede buscar una forma. Tú sabes que al dominicano le gustan partes del pollo que no se venden en Estados Unidos, como el muslo y la molleja. Ajá. Sin embargo, ellos lo que comen es pechuga. Sí. Si se puede hacer algún acuerdo para que se produzca lo que se está produciendo y permitir exportaciones de partes de ese pollo, así como importación de partes del pollo. Bueno, si los polleros y los productores de cerdo quieren subsistir cuando se venzan las disposiciones del DR-CATA, tienen que transformarse. Ellos son eficientes, pero tienen que hacerse más eficientes que lo que son, porque si no, de Estados Unidos van a llenar esto de muslo de Eso pollo. sí. Y más ahora que hay problemas en China, es decir, Es correcto. con Entonces, el cerdo, vamos a tener exceso de oferta aquí. Totalmente de acuerdo. Así que la Entonces, longaniza Saglur, tu amigo y amigo mío, deberían ellos establecer un programa y decirle, gobierno, financiamiento a largo plazo para nosotros poder subsistir. Entonces, la carne de res no se ha incentivado aquí en los últimos 20 años. Pero es que te dicen a ti que la carne de res dominicana es dura.
Y la carne dura no se vende. Ese es el Estoy de problema. acuerdo contigo, pero la carne, el productor de carne, si tú mezclas el cebú con el Angus, Sí. como está haciendo Brasil, Sí. que es el mayor exportador de carne de América hoy, más que Estados Unidos, entonces ya tú sí puedes producir carne de calidad. Aquí hay una raza que es reciente que ha El entrado, guía. que se llama Cenepol, no, el guía de leche, el guía. Eso, y no puedo hablar más de eso, y no, Alessia Alonso Sí, se sí. pelea conmigo y somos muy amigos. Entonces, hay una raza que se llama Cenepol. Si el Banco Agrícola comienza un programa, pero necesita que el presidente le dé préstamo para largo plazo, para 10 o 12, a financiar la Cenepol, que no se enferma aquí, es igual que la Cebú, o sea, son dos razas, y la carne de Cenepol se puede exportar, pero no hay que exportarle, hay que producir. Nosotros importamos, oye bien, que tú lo sabes mejor que yo, más de 60 millones de dólares en carne de calidad, Sí. porque los restaurantes de lujo te la ofrecen y el turismo de lujo de alto nivel te la ofrecen. El turismo dominicano te ofrece la carne dominicana cuando es todo incluido, que incluye una Bien. comida buena, pero no de alta calidad. Bien. Fran, carne, esa carne para que le exporte, ¿es permiso, es financiamiento o es asesoría que necesita? No, ahora hay un problema que todos los gobiernos se descuidaron con la sanidad animal y en los mataderos. Y ahora se está luchando para ver si el gobierno en este año consigue que Estados Unidos levante el impedimento que hay para la carne de nosotros. Porque antes nosotros exportábamos a Estados Unidos de 30 a 40 millones de dólares todos los años. Y por un descuido, no sé qué, se dejó caer eso. ¿En qué caso? Y entonces ahí hay que conseguirlo. Yo creo que el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, y la ministra de Salud están trabajando fuertemente en eso. Fran, el doctor Hanna tiene un lenguaje que estamos haciendo un diccionario. Ajá. Y dice, dile a Fran que subsistir y sobrevivir no es lo mismo. ¿A qué se refiere? Dice, Subsistir, esto está hablando del médico, ¿no? sí, sí, Porque hay varios Hannas. Entonces, el médico. William, tú estás Sí, hablando de William, sí, sí. el de muy amigo mío. Sí, seguro. Y- Dice que no es lo mismo. No ¿De es- qué no está es lo hablando mismo. él? Si tú y yo caemos enfermos, podemos subsistir si él nos atiende, Sí, pero no sobrevivimos. pero no sobrevivimos. Está bueno. Fran, gracias por estar Bueno, aquí. Seguimos con ok. los otros pendientes luego. Ok, muy bien. Gracias. Fran Tejada.